Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Hassey. Es jueves, es momento de escuchar a nuestra queridísima compañera y amiga Rebeca Mendoza Hassey en temas que están vinculados con la prevención de las adicciones. Y antes de entrar a leer, me estabas platicando, mi estimada Rebeca. Bueno, antes que otra cosa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Marco, muy buenos días. Buenos días a los Radio Escucha y al teleauditorio. Me estás platicando de lo que ibas a abordar en tu colaboración y me parece sumamente interesante porque estamos en los albores de concluir un año más, arrancar un nuevo año y siempre es propicio, yo no sé si exclusivo de la cultura mexicana, los propósitos de año nuevo, ¿no? Voy a ir al gimnasio, hablando propiamente de tu tema, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, voy a empezar la dieta, voy a ahorrar. Son los propósitos de año nuevo. Pero en el camino algo pasa, mi estimada Rebe, y dejamos de ir al gimnasio, nos aventamos el primer cigarrillo, nos aventamos la primera cerveza. ¿Qué pasa con los propósitos de año nuevo que por alguna circunstancia, ajena o no, en algunas ocasiones, o en muchas, no lo sé, tú nos lo dirás, no se culminan? ¿Qué pasa, Marco? Pues definitivamente somos nosotros. Es decir, no le podemos echar la culpa o fincarle responsabilidad a la familia, a los amigos, a la sociedad, a la pareja o al gobierno, ¿no? Porque también es muy fácil luego fincarle responsabilidad del todo al gobierno. Sí tiene su responsabilidad, pero no del todo. Entre los propósitos siempre de Año Nuevo, que una servidora siempre hacemos mucho hincapié con las personas con las que trabajamos para que obviamente dejen el consumo o bien las adicciones o disminuyan su consumo, lo que conocemos como reducción del daño. Bueno, hay muchos propósitos siempre cuando se termina un año y está por iniciarse un año nuevo. Y entre los propósitos más comunes que hay siempre para iniciar un año nuevo están dejar las adicciones. Definitivamente sí está dentro del ranking para que las personas lleven a cabo este cumplimiento de propósitos. Cuando no hay adicción y nos referimos solamente al consumo o bien al abuso del consumo, en concreto del alcohol, pues sí, definitivamente cuando le preguntas a las personas, por ejemplo, las que beben, cuáles son sus propósitos para el siguiente año nuevo, uno de ellos es los que beben dejar de beber. Y llama la atención que dentro de nuestro tema, que son las sustancias, es decir, alcohol, tabaco y drogas ilegales, el que ocupa el primer lugar cuando tú le preguntas a la persona cuál es su propósito para el siguiente año, es definitivamente dejar de fumar. Es decir, está en primer lugar en las personas que traen un consumo, llámese tabaco o alcohol, qué es lo que quieren hacer para este año nuevo. Definitivamente dejar de fumar. Está la evidencia de que solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos en el año. Y hay un estudio muy interesante en Estados Unidos donde este estudio hace saber que el 9% de las personas no cumplen sus propósitos. Y cuando se les pregunta a las personas, bueno, ¿por qué no cumples tus propósitos? Ahí vienen los temas interesantes. En primer lugar, las personas no cumplen sus propósitos porque no tienen confianza en sí mismos. Esto es muy importante. Segundo lugar, porque hay una irresponsabilidad de parte de la persona que hizo el propósito. Es decir, esa es la palabra que se utiliza cuando una persona no quiere o no puede cumplir un propósito. Se le llama irresponsable. Tercer factor de por qué las personas no cumplen su propósito, bueno, porque hacen muchos propósitos, es decir, más de 3. La evidencia nos dice que lo ideal es hacer 1 o 2 propósitos, no más. Es decir, cuando mucho, ya exagerando, 3 propósitos. Pero este es otro de los factores del por qué las personas no cumplen sus propósitos para iniciar el año nuevo. El ideal sería 1. El ideal,
1. Tú lo acabas de decir. Lo ideal sería 1, efectivamente. ¿Y por qué 1? Porque de acuerdo al estudio que se lleva a cabo en Estados Unidos de por qué las personas no cumplen sus propósitos, llama la atención que en la primera semana de inicio del año nuevo, el 23% de las personas no cumplen sus propósitos. Y en la última semana de enero es el 43% de las personas que no cumplen sus propósitos. ¿Qué quiere decir? Que enero es clave. Es decir, si tú durante el mes de enero no cumpliste tu propósito o tus propósitos, repito, no más de 3, definitivamente la evidencia hace ver que, de acuerdo al dato estadístico, cada vez va a ser más imposible que lleves a cabo el cumplimiento de ese propósito. Oye, ¿y no saber en los permisos? Hace poco platicaba con un especialista en temas de salud mental y decía, es que luego solemos tener los permisos, ¿no? Y pensaba yo en el propósito de dejar de beber, no, bueno, pues es que es cumpleaños de mi mamá, me voy a dar permiso de brindar. Esos no son permisos, Marco. Es como las personas que también están a dieta y cuando es por vanidad se entiende, pero por ejemplo por salud, cuando tú tienes una dieta o por ejemplo que te propusiste dejar de fumar por un tema de salud y sin embargo te la estás pasando muy a gusto socialmente hablando y dices, hoy me doy el permiso de fumar porque me siento muy a gusto, volvemos a lo que dijimos casi al inicio de la colaboración. Estamos hablando de irresponsabilidad. Repito, una persona que no cumple o no puede llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos es una persona irresponsable. Y además son pretextos, Marco, eso de decir me voy a dar permiso, es un pretexto. Repito, cuando el tema es por vanidad... Entonces no hay permisos. No hay permisos, Marco. Bueno, se lo dices a la dictóloga, yo soy cero tolerancia. Cuando nos fijamos una meta, un propósito, se tiene que cumplir. Y otro de los factores también de por qué no se llevan a cabo el cumplimiento de los propósitos es porque no hay un plan de acción. No hay un plan de acción y por consiguiente también no hay una medición. Es decir, es muy importante que cuando tú te propongas el cumplimiento de un propósito, debes de efectuar un plan de acción, de decir a 1, 2, 3 meses, 4 meses y medir durante el transcurso, el paso de los días y de las semanas, cómo va el resultado de ese cumplimiento para efectuar ese propósito. Pongo un ejemplo, las famosas clínicas de tabaquismo para dejar de fumar, que es una de tantas opciones. El tratamiento dura 3 meses y es una vez a la semana de 1:30. Entonces, si tú te inscribes a una clínica de tabaquismo para querer dejar de fumar, estamos hablando que tu tratamiento inicial es de 3 meses. Y una vez que terminas el tratamiento inicial, hay que reforzarlo con prevención de recaída. Y dura otros 3 meses, igual, 1:30, una vez a la semana. Estamos hablando que un tratamiento para dejar de fumar en una clínica de tabaquismo, estamos hablando que por lo menos es de 6 meses. Si tú no efectúas un plan de acción para el cumplimiento de este propósito y llevas a cabo una medición, va a ser imposible que efectúes el cumplimiento de este propósito. A esto nos referimos con estos 2 puntos que son clave para el cumplimiento de los propósitos: el plan de acción y obviamente la medición. Otro de los factores de también por qué no se cumplen los propósitos, bueno, tiene que ver porque no hay un equilibrio entre lo que es la salud mental, la familia, lo profesional y sobre todo el recurso económico. ¿Qué quiere decir? Que si uno de tus propósitos es viajar, pero de entrada no tienes trabajo, pues estamos hablando que no vas a llevar a cabo el cumplimiento de ese propósito y te va a generar una inestabilidad emocional, por consiguiente problemas en lo familiar, en lo personal, por qué no decirlo en lo profesional y por último en lo económico, ¿no? Porque no hay recurso económico, ¿cómo puedes tú proponerte el querer viajar? Yo creo que el primer o principal propósito sería conseguir un trabajo, ¿no? O estar en un trabajo que te dé más rendimiento económico. Estos son los factores de por qué las personas no cumplen los propósitos. Y aquí la reflexión sería en el sentido de que es importante de que nos fijemos metas precisas, metas claras, objetivos que sean asertivos. Y que sean reales, ¿no? Así es.
Esto también es fundamental, ¿no? Porque también decir, quiero irme a vivir al extranjero y no dominas un idioma, pues también es complicado. Y esto a la larga te va a traer, pues, de entrada frustración. Y la frustración es un foco rojo para el consumo de sustancias en cualquier momento de la vida de las personas. ¿Qué de la disciplina? Es fundamental. ¿Qué hay de ser disciplinado para cumplir los propósitos? Pero no solo los propósitos, Marco, en la vida. En la vida la disciplina es clave. Y me refiero a seguir, obviamente, pautas, a seguir un método de un cumplimiento. Volvemos otra vez a líneas de acción. Si tú no tienes disciplina para trabajar, para hacer muchas cosas a lo largo de la vida. En concreto, por ejemplo, en mi caso, lo que es el tema de la prevención y el tratamiento de adicciones, por supuesto que la disciplina es fundamental en un tratamiento integral. Y de entrada, por ejemplo, el ejercicio. Si tú no tienes disciplina para llevar a cabo una desintoxicación de manera natural a través del ejercicio, obviamente va a ser más complicado el dejar en cualquier momento de tu vida esa sustancia. Muy interesante como siempre, mi estimada. Nos vemos, primero Dios, el próximo año. Feliz año nuevo, Marco. Feliz año nuevo al equipo de Presencia Universitaria, al teleauditorio, a los radioescucha. Mis mejores deseos de veras de todo corazón. Y bueno, de acuerdo a la colaboración del día de hoy, recordemos que solo 1 o 2 propósitos. Nada más uno, nos quedamos con uno. Y cumplirlo. Y que si pasamos de enero, pues obviamente ya estamos del otro lado prácticamente, porque de acuerdo a la evidencia, el 43% de las personas desertan la última semana. Muy bien, Rebe. Muchas gracias. Al contrario, bonito día y prácticamente casi ya muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Pausa y regreso con más.